Geografía. Bloque 2. La Tierra como un astro. Relación Sol-Tierra. Es el centro del sistema planetario. Ejerce importante influencia sobre esta. El Sol tiene cerca de 4.600 millones de años de edad. Significa que es una estrella muy madura. Del lado izquierdo vemos una imagen del Sol desde su fotosfera, mientras que del lado derecho vemos desde su núcleo hasta la corona. Dimensiones del Sol. Diámetro 1.39 millones de kilómetros. Temperatura externa 6.050 grados Kelvin. Gravedad 28 veces mayor que la terrestre. Movimiento de rotación. Helio de latitud ecuatorial 26.8 días. Helio de latitud polar 32 días. Masa 1.49 por 10 a la 35 kilogramos. Volumen 1.41 por 10 a la 27 metros cúbicos. Diámetro aparente 31 pulgadas. Densidad 1.49 gramos sobre centímetro cúbico. Movimiento de traslación 250 millones de años al centro de la galaxia. Temperatura interna 15 millones de grados Kelvin. Estructura interna del Sol. Núcleo, región central que va desde el centro hasta una distancia de 2 décimas del radio solar, produciendo constante energía transportada en forma de radiación por absorción y emisión de rayos X y posteriormente convectiva. Zona de radiación se extiende desde 2 décimas, 6 u 8 décimas del radio solar. Presenta la colisión de fotones de radiación X con iones y electrones. Zona de convección se extiende desde el límite de la zona de radiación a la superficie solar. De material caliente fluye hacia arriba transmitiendo la energía hacia la superficie, produciendo fotones que son emitidos al espacio en forma de luz y calor. Estructura externa del Sol. Fotosfera. Es la superficie visible del Sol. Su espesor es de 300 kilómetros, 0.05% de radio. Emite la radiación electromagnética. Está compuesto por hidrógeno ionizado y la capa alta por hidrógeno neutro. Temperatura arriba de los 8.500 grados Kelvin hasta los 4.500. Desarrollo de manchas solares, que son campos magnéticos. Cromosfera, color rojizo. Tiene entre 2.000 y 3.000 kilómetros de espesor. La temperatura se incrementa con la altura desde los 4.500 grados Kelvin hasta los 100.000 grados Kelvin o más, con filamentos, fulguraciones y protuberancias, fenómenos relacionados con la actividad y calentamiento de la atmósfera. Cromosfera. Corona, parte más externa, se encuentra en constante expansión, formada por gases ionizados y electrones. Emite una luminosidad similar a la que refleja la luna llena y es opacada por la que emite la fotosfera. La forma de la corona depende del periodo de actividad solar. Durante el máximo es casi circular y el mínimo se alarga en torno a la región ecuatorial. En temperatura rebasa los 1.000.000 de grados Kelvin. Influencia del Sol en la Tierra. Ciclos del agua. La evaporación se lleva a cabo a partir del calentamiento de la superficie de las aguas y del suelo, provocando la incorporación de la humedad a la atmósfera. Físicos. Clima terrestre. Al recibir la Tierra una cantidad constante de radiación en una superficie determinada, las temperaturas permanecen constantes. Tormentas magnéticas. La actividad del Sol provoca la emisión de ondas electromagnéticas de la alta energía que al chocar con el campo magnético de la Tierra los distorsiona y comprimen y originan a su vez la descarga en forma magnética no asociada a la lluvia. Auroras boreales. La sobredescarga de electrones generados por la actividad solar electrifican los gases de la atmósfera alta. Al liberarse en regiones polares emiten luz en forma de filamentos, cortinas o bandas de color. Absorción del Sol en la Tierra. Fotosíntesis. La síntesis química que se lleva a cabo en las plantas a partir de la absorción de agua, nutrientes y dióxido de carbono solo se realiza a través de la energía solar. Biológicos. Ciclo circadiano. Corresponde a la respuesta de los organismos a la máxima o menor cantidad de luz y calor debida a la radiación solar.
P.E. La migración diaria de zooplancton que sube la noche a la superficie y al día se sumerge para evitar la fotooxidación y a los depredadores. Fijación de calcio y absorción de vitamina D. La radiación solar participa activamente en la fijación de calcio en los organismos humanos. Actúa en el sistema inmunológico, aumentando las defensas, combatiendo procesos inflamatorios e infecciones. Absorción de la vitamina D. Exceso puede provocar quemaduras y cáncer en la piel. Influencia del Sol en la Tierra. Humanos. Interrupción en los sistemas de telecomunicación. Los fenómenos electromagnéticos que se presentan en la atmósfera terrestre provocan la alteración en los medios de comunicación satelital, de telefonía celular, de radioemisión y televisiva, las sobrecargas en energía eléctrica que con sus consecuentes apagones en grandes ciudades. Luna. Es el único satélite natural de la Tierra y después del Sol, el astro que ejerce mayor influencia en la superficie terrestre. Como resultado de su proximidad a nuestro planeta, comparada con los satélites de los otros planetas, la Luna resulta muy grande. Es un cuarto del diámetro de la Tierra. Tiene un 84avo de su masa y un sexto de su gravedad. Su densidad indica que sus materiales son sólidos, pero más ligeros que los terrestres. Bueno, como primer punto tenemos las dimensiones de la Luna. Su gravedad es 1.62 m sobre s al cuadrado. Su volumen es un cuarto, 9.2 de la Tierra de la terrestre. Su masa 7.349 por 10 a la 22 kilogramos. Diámetro aparente 27. Densidad 3.36 gramos sobre metros cúbicos, sobre centímetros cúbicos. Distancia de la Tierra medida 384.314 kilómetros. Así tal cual. Viene su apogeo máximo, que son 405.763 kilómetros, y su perigeo, que son 365.182 kilómetros. Su temperatura la podemos observar como diurna a 107 grados Celsius y nocturna a menos 153 grados Celsius. Su movimiento, la rotación, son 27 días 11 horas. Traslación 27 días 5 horas en torno a la Tierra siderea. Traslación con relación a la Tierra al Sol sinódica 29 días 12 horas. Y ya a continuación nos vamos a la relación que tiene la Luna y la Tierra. Su relación, como primer punto, tenemos que es el único satélite natural de la Tierra. Segundo punto, y después del Sol, el astro que ejerce mayor influencia en la Tierra. Tercer punto, la variación de temperatura diurna y nocturna resulta de intervalo de exposición y oposición al Sol. Punto número 4. La Luna gira alrededor de la Tierra mientras ésta lo hace alrededor del Sol. Punto número 5. Su evolución sideral se efectúa en unos 27 días. La combinación de los movimientos lunares de rotación y traslación originan la ocultación de la región de superficie lunar que nunca podemos observar sobre la Tierra. Las características de la Luna son las fases lunares, eclipses y mareas. Como podemos observar aquí, tenemos las fases. A continuación les diré las fases, que son cuarto creciente, luna nueva visible, luna nueva, luna menguante, cuarto menguante, luna jibada menguante, luna llena y luna jibada creciente. ¿Sí? Las fases de la luna se complementan en una revolución sinódica, que corresponde a un periodo de 29 días llamado lunación. Punto número 1. Cuando la luna se encuentra en Cícija, opuesta al Sol, el hemisferio iluminado se observa desde la Tierra, la fase correspondiente a la luna llena. Punto número 2. A partir del siguiente día de iluminación empieza a disminuir y los siguientes 7 días se presenta el cuarto menguante, que podemos tener como cuadratura, ¿sí?
Su punto número 3. La iluminación reflejada continúa disminuyendo en el hemisferio visible y a los 7 días se ubica nuevamente en Cisigia, en conjunto con el Sol. A esta se le llama la luna nueva. Punto número 6. En los siguientes días la luna se verá como un delgado gajo de luz que aumenta hasta formar el cuarto creciente. Bueno, después de ahí sigue eclipses. Como los puntos tenemos que un eclipse son un fenómeno provocado por la desaparición o oscurecimiento visual de un astro, en parte o en todo, por la interposición de otro o de sombra de otro. Este fenómeno se produce por la traslación de la luna en torno a la Tierra. Como podemos observar, no todos los meses hay eclipses, ya que la órbita de la luna tiene inclinación con 18 grados con respecto a la eclíptica y cuya intersección se denomina nodo. En estas podemos observar el plano orbital de la luna, línea de los nodos, nodo ascendente, nodo descendente, el plano orbital de la Tierra eclíptica, que es lo que forman el eclipse. Abajo de esta está sus, sus apogeos. Bueno, cuando la luna pasa por el nodo está en condición para que ocurra el eclipse. Pero se producen eclipses solo cuando la Tierra y la Luna se encuentran alineadas con respecto al Sol y la proyección de sombra de cualquiera de ellas cae sobre la superficie del otro. ¿Sí? Los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna. Esto hace que el Sol proyecta su cono de sombra sobre la superficie lunar, que estará iluminada por encontrarse en la luna llena, y a lo largo de aproximadamente 5 horas se oscurece. Este fenómeno se observa en todo el hemisferio que se encuentra de noche. Un eclipse lunar es un eclipse, o más bien un evento astronómico que sucede cuando el planeta Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, es decir, cuando la Luna entra en la zona de sombra de la Tierra. Esto solo puede ocurrir en la fase de luna llena, como ya vimos en el ejemplo. Eclipse parcial de luna. Sucede cuando ésta no se encuentra exactamente alineada con el Sol, de forma que la sombra terrestre solo cubre una parte de la superficie lunar. La luna totalmente eclipsada adquiere un color rojizo debido a la luz refractada por la atmósfera de la Tierra. Eclipse solar depende no solamente de la posición de la luna, sino también de la distancia que guarda ésta con respecto a la Tierra. Por ello suceden dos tipos de eclipse, el lunar y el total. Todos los eclipses solares son parciales desde su inicio hasta el posicionamiento aparente del disco lunar sobre el disco solar, en el que se manifiesta la totalidad o condición anular del eclipse. La duración máxima de esta etapa del eclipse es de 2 minutos. A partir de este momento se reinicia la parcialidad. Los eclipses del Sol pueden tener una duración aproximada de 5 horas y ser de dos tipos. Eclipse solar anular. La luna se encuentra entre la Tierra y el Sol durante apogeo, distancia máxima hasta la Tierra, y en su fase de luna nueva, y su sombra se proyecta hacia la superficie terrestre, pero debido a la corta elongación no la toca. Desde la Tierra observamos la interposición del disco lunar en el disco solar, lo cual ocasiona un ocultamiento visual de una parte de la fotosfera. Eclipse solar total. A diferencia del anterior, en este caso la luna se encuentra en perigeo, distancia mínima hasta la Tierra, durante la fase de luna nueva, y su sombra se proyecta en la superficie de la Tierra, oscureciendo la región. Desde esta zona se observa el ocultamiento total de la fotosfera solar, la cual posibilitará la visibilidad de la corona. Eclipse solar. Es el fenómeno que se produce cuando la luna oculta al Sol desde la perspectiva de la Tierra. Esto solo puede pasar durante la luna nueva, Sol y luna en conjunción. También puede ocurrir en luna vieja, pero solamente si es invierno. Mareas. Marea es el cambio periódico del nivel del mar, producido principalmente por las fuerzas gravitacionales que ejerce la luna y el Sol. Otros fenómenos pueden producir variaciones de nivel del mar,
Uno de los más importantes es la variación de la presión atmosférica. La presión atmosférica varía corrientemente entre 990 y 1040 hectopascales y aún más en algunas ocasiones. Marea alta o pleamar, momento en que el agua del mar alcanza su máxima altura dentro del ciclo de las mareas. Marea baja o bajamar, momento opuesto en que el mar alcanza su menor altura. Esquema de las mareas. La imagen 1 y 3 es cuando la luna y el sol están alineadas, luna llena y luna nueva. Se producen las mayores diferencias de mareas. Y la 2 y 4 es cuando la luna y el sol están en el ángulo recto, lunas crecientes y menguantes. Se producen las menores diferencias de marea. Marea viva y marea muerta. Marea viva y muerta cuando el sol y la luna y la tierra están alineados, se produce la marea viva. Cuando se dispone en ángulo recto se produce la marea muerta. Forma de la Tierra. La forma de la Tierra y de los otros planetas no es la de una esfera, sino la de un esferoide achatado por los polos debido al movimiento de rotación alrededor de sus ejes. En esta página se establece la relación entre los radios ecuatorial y polar por dos procedimientos distintos. Zonas térmicas. Debido a la forma y movimientos del planeta, los rayos solares llegan de manera distinta a la superficie terrestre, lo que origina las zonas térmicas, delimitadas a partir de las líneas imaginarias de nuestro planeta. Las zonas térmicas determinan la redondez de la Tierra, el movimiento de traslación y la inclinación del eje terrestre. Bien, aquí podemos ver el mapa. Círculo de iluminación. El círculo de iluminación tiene que ver con la forma curva de la Tierra, que es la forma, ya que la radiación solar cuando ilumina la Tierra. La luz no se refleja en toda la actualidad de la Tierra, así varias zonas entran y salen del círculo de iluminación. Movimientos de la Tierra. Movimiento de rotación. Es un movimiento que efectúa la Tierra girando sobre sí misma a lo largo de un eje denominado eje terrestre que pasa por sus polos. Una vuelta completa tomando como referencia las estrellas dura 23 horas con 56 minutos y 4 segundos y se denomina día siderio. Si tomamos como referencia el Sol, el mismo meridiano pasa frente a nuestra estrella cada 24 horas llamado día solar. Los 3 minutos y 56 minutos de diferencia se ven a que ese plazo de tiempo la Tierra ha avanzado en su órbita y debe girar algo más que un día sideral para completar un día solar. Rotación. Gira la Tierra en su propio eje en 360 grados en tiempo de 23 horas y 56 minutos. A ese periodo se le llama día sideral y va de oeste a este. Con base a este movimiento, el humano establece la medición del tiempo en 24 horas día civil y día solar. Es cuando pasa el Sol frente a un meridiano, dura 24 horas y 4 minutos. Este movimiento ocurre en sentido directo, contrario a las manecillas del reloj, y su eje de rotación conserva la inclinación de 23 grados 27 minutos. El tiempo que emplea la Tierra para cubrir una revolución exacta alrededor del Sol es de 365 días, 5 horas 48 minutos y 46 segundos, periodo que se denomina año trópico y que inicia a partir del primer paso del Sol por el ecuador cada 21 de marzo. La velocidad de traslación depende de la atracción gravitacional que el Sol ejerce sobre la Tierra, de tal manera que aquella varía en función de la distancia que media entre estrella y planeta. Diferencias de horas según la longitud. El ser humano se ha visto en la necesidad de dividir los periodos de luz y obscuridad en horas, tomando en cuenta que la rotación se efectúa en aproximadamente 24 horas en un giro de 360 grados, entonces corresponde a un ángulo de 15 grados por hora. A esto lleva a establecer un sistema de usos horarios. A este sistema consiste en la división del día y las horas para que todo el mundo y tiene como base el mediano o de Greenwich. A partir de ese primer uso horario el globo terrestre se divide en 24 horas, cada uno limitado por dos meridianos que forman un ángulo de 15 grados. Así, todos los lugares tendrán exactamente la misma hora. Si base es el meridiano o de Greenwich, al desplazarse al este, la hora aumentará y al oeste el tiempo disminuirá. Usos horarios. Consisten en la división del día en horas en el mundo y tienen como base el meridiano de Greenwich, que se divide en 24 usos, cada uno limitado por dos meridianos que forman un ángulo de 15 grados. Así, todos los lugares comprendidos dentro del horario tendrán exactamente la misma hora, y si se desplaza hacia el este se aumentará en una hora, en tanto que el oeste se disminuirá una hora. Consecuencias de la rotación de la Tierra. La asociación de los días y las noches, la forma achatada de la Tierra, los puntos cardinales, el movimiento aparente de la esfera terrestre, la desviación de los cuerpos en su caída, los vientos y las corrientes marinas.
Movimientos de traslación. Es un movimiento por el cual la Tierra se mueve alrededor del Sol. Describe una órbita elíptica llamada eclíptica. Movimiento ocurre en sentido directo, contrario a las manecillas del reloj, y su eje de rotación conserva una inclinación de 23 grados 27 segundos. El tiempo que emplea la Tierra para cubrir una revolución exacta alrededor del Sol es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, periodo que se denomina año trópico. Inicia a partir del primer paso del Sol por el ecuador cada 21 de marzo. La velocidad de traslación depende de la atracción gravitacional que el Sol ejerce sobre la Tierra, de tal manera que aquella varía en función de la distancia que media entre la estrella y el planeta. Así, cuando la Tierra se acerca al Sol, alcanza una velocidad de 30.3 km sobre segundo. Cuando se aleja, su velocidad disminuye a 29.3 km sobre segundo. El año civil es un periodo establecido por el ser humano con una duración de 365 días exactos, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. La diferencia entre un año trópico y el civil se compensa cada 4 años, formando en el último un año bisiesto, es decir, de 366 días. Consecuencias del movimiento. Las estaciones del año determinan la variación en las condiciones térmicas por la forma en que incide la radiación solar en el hemisferio norte y en el sur, debido a que el eje de rotación de la Tierra está inclinado a 23 y 27 grados. Inicio. Del 20 al 21 de marzo, hemisferio norte, primavera. Hemisferio sur, otoño. Días de duración, 92,9. Inclinación, 0 grados. Inicio del 21 al 22 de junio. Hemisferio norte, verano. Hemisferio sur, invierno. Días de duración, 93,7. Inclinación, 23,5 grados norte. Inicio del 23 al 24 de septiembre. Hemisferio norte, otoño. Hemisferio sur, primavera. Días de duración, 89,6. Inclinación, 0 grados. Inicio del 21 al 22 de diciembre. Hemisferio norte, invierno. Hemisferio sur, verano. Días de duración, 89,0. Inclinación, 23,5 grados sur. Equinoccios. Es el día en que la eclíptica corta el ecuador celeste. Esto significa que el Sol se ubica sobre el ecuador y sus radiaciones de manera perpendicular al ecuador. Se representan 2 veces al año. La primera, el 20 al 22 de marzo, equinoccios de primavera. Y la segunda, el 21 al 23 de septiembre, equinoccios de invierno. Solsticio. Cuando el Sol se sitúa más alejado del ecuador, es decir, cuando se observa en el cenit del trópico de Cáncer, que tiene lugar un solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Solsticio. El 22 de diciembre se presenta el solsticio de invierno en el hemisferio norte y el del verano en el hemisferio sur, debido a que el Sol se encuentra sobre el trópico de Capricornio. Solsticios y equinoccios. ¿Cómo se produce el cambio de estación? El equinoccio es el momento en el que el centro del Sol, en su desplazamiento por la eclíptica, cruza el ecuador celeste y cuando casi toda la Tierra, el día y la noche, tienen la misma duración. El día del equinoccio de primavera se produce el cambio de estación en cada hemisferio. En el hemisferio sur inicia el otoño astronómico y en el norte la primavera astronómica. Solsticios y equinoccios. Solsticios de verano. ¿Cuándo? El 21 de junio. Horas, día y noche. Más de día en el hemisferio norte, más de noche en el hemisferio sur. Rayos de sol, perpendiculares sobre el trópico de Cáncer. Polos. Polo norte, luz las 24 horas. Polo sur, noche las 24 horas. Estación. Verano en el hemisferio norte e invierno en el hemisferio sur. Solsticio de invierno. 21 de diciembre.
Más de noche en el hemisferio norte, más de día en el hemisferio sur. Los rayos del sol son perpendiculares sobre el trópico de Capricornio. Polo norte, noche las 24 horas. Polo sur, luz las 24 horas. Invierno en el hemisferio norte, verano en el hemisferio sur. Equinoccio de primavera, 21 de marzo. Igual duración de día y noche. Rayos de sol perpendiculares sobre el ecuador. Igual duración de día y noche en los polos. Primavera en el hemisferio norte y otoño en el hemisferio sur. Equinoccio de otoño, 23 de septiembre. Igual duración de día y noche. Rayos del sol perpendiculares sobre el ecuador. Igual duración de día y noche en los polos. Otoño en el hemisferio norte, primavera en el hemisferio sur.